Muy buenas equipo, compañeros, compañeras, ¿qué tal estás? En este vídeo voy a compartir contigo cuáles son las claves más importantes para trabajar al máximo tus glúteos y lograr la máxima activación. Así que, empezamos. Cuando hablamos de glúteo, tenemos que clasificar los diferentes ejercicios en función de... Vamos a ver diferentes clasificaciones para potenciar los glúteos y que sepas ubicarlos en un sitio, en otro, etcétera, ¿vale? Primero, vamos a clasificar los mejores ejercicios de glúteo en base al patrón de movimiento. Y en este caso hay tres patrones. Por un lado, tenemos un patrón vertical, por ejemplo, cuando hago una sentadilla, ¿vale? Esto es un patrón vertical, puedo saltar hacia arriba. Cuando hago, por ejemplo, un puente de glúteo, eso es un patrón horizontal, porque empujo de atrás hacia adelante. Y también hay patrones diagonales, como por ejemplo, hacer un trabajo de step up, es decir, subir a un cajón, por ejemplo, y elevarme. Coges un cajón, subes, es un trabajo diagonal, en esta dirección, ¿vale? O por ejemplo, cuando hacemos una zancada o una pierna, cuando es un trabajo de zancada a una pierna, sería también un patrón diagonal, ni es vertical ni es horizontal, sino que es básicamente un trabajo diagonal, ¿vale? Ok, ¿cuáles son los mejores patrones en cuanto a activación para potenciar tus glúteos? El patrón que más activación permite es el patrón horizontal, es decir, anteroposterior. Es el patrón de empuje de cadera, desde abajo hacia arriba, desde atrás hacia adelante, ¿vale? Oye, por cierto, no me digas que todavía no te has suscrito a este canal, no puede ser, pulsa aquí abajo, suscríbete, pulsa la campanita porque subimos vídeos cada día y son de muchísimo interés. El segundo patrón que más activación consigue es el diagonal. Por ejemplo, tenemos un cajón o tenemos un banco y hacer un trabajo de step up, ¿vale? Es un trabajo que permite mucha elongación del glúteo, mucha elevación a nivel de flexión de cadera y un trabajo diagonal para subirnos. Un trabajo diagonal, muy potente. O por ejemplo también las zancadas búlgaras, ¿ok? Y por último tenemos el patrón vertical, que es más dominante de rodilla, aunque también es muy potente porque la máxima activación del glúteo ocurre con el máximo punto de estiramiento. Esto es en cuanto a patrón, ¿vale? Horizontales, puente de glúteo, hip thrust, verticales, sentadilla, mixtos o diagonales, trabajo de step up, subirte por ejemplo a un cajón o trabajo de zancada búlgara, ¿ok? Eso es básicamente en cuanto al patrón de movimiento. ¿Cómo clasificamos los ejercicios? En base al patrón de activación. Para mí hay tres clasificaciones. Por un lado, tenemos los ejercicios de máxima activación. ¿Cuáles son los mejores ejercicios para activar los glúteos? Trabajo de puente de glúteo, trabajo de hip thrust, son ejercicios maximizadores de la activación, ¿vale? Trabajos anteroposteriores. También tenemos trabajos o ejercicios que son muy activadores, pero además son de quemazón. Por ejemplo, cuando hacemos un trabajo de hip thrust o puente de glúteo con banda elástica, por ejemplo, cuando hacemos un trabajo, como te he explicado antes, en el suelo, en el cual hacemos un trabajo con banda elástica y además hacemos un trabajo de abducción de cadera, ¿vale? Este tipo de trabajos son trabajos muy interesantes que permiten muy buena activación y además son de quemazón, son de esos ejercicios que dices, ¡guau!, son muy potentes, ¿no? Y por otro lado, tenemos trabajos, ejercicios que son más de estiramiento, como por ejemplo, cuando hacemos una sentadilla con barra baja, que hay mucho trabajo de estiramiento a nivel de glúteo, ¿vale? Pues eso sería un trabajo de estiramiento a nivel de glúteo, ¿vale? ¿Qué diferencias nos encontramos entre trabajos de activación máxima, trabajos de quemazón máxima o trabajos, por ejemplo, de estiramiento? Primero, tenemos que entender que la frecuencia con la que podemos trabajar cada uno de estos ejercicios va a ser totalmente distinta, porque cada uno va a tener diferentes componentes, a nivel de disrupción muscular, a nivel fisiológico, va a ser distinto, ¿bien? Vale, cuando por ejemplo hacemos, vamos a imaginarnos que tenemos una regla del 1 al 5, ¿vale? Tenemos una regla, una puntuación del 1 al 5, ¿ok? Es de la clasificación sencilla. Cuando hacemos un trabajo de sentadilla, es decir, de punto de máxima activación en elongación, la activación del 1 al 5 sería un 3. Es decir, sería un 3 en cuanto a activación, ¿vale? Si hacemos un trabajo de hip thrust o puente de glúteo, es decir, antero-posterior, la activación sería un 5. Sería lo máximo en cuanto a activación, ¿vale? Y cuando hacemos un trabajo más de quemazón, pero con buena activación, sería en torno a un 2, un 3 o un 4, ¿vale? Dependiendo del ejercicio, porque no es lo mismo, por ejemplo, un monster walk que, por ejemplo, hacer ese trabajo de puente de glúteo con banda elástica, ¿vale? Entre un 2 y un 4, más o menos. Bien, cuando hacemos un trabajo de sentadilla o de estiramiento, ¿vale? El rango de recorrido, si tuviera que valorarlo entre 1 al 5, sería un 5. Es decir, el punto de máximo estiramiento es brutal.
Y esto genera un montón de agujetas, disrupción muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando hablamos, por ejemplo, de un puente de glúteo o un hip thrust, va a estar más o menos entre el 2 y el 3. Un puente de glúteo tiene mucho menos rango de recorrido, un hip thrust tiene más rango de recorrido, pero desde luego la capacidad para elongar el glúteo no es tanto como una sentadilla, sería entre un 2 o un 3. Y sin embargo, cuando hacemos otro tipo de trabajo, unos monster walk, de activación, de quemazón en el suelo, sería un 2 más o menos, no hay mucho rango de recorrido. De hecho, por ejemplo, simplemente para que lo veas, si yo hago este ejercicio, ¿vale? ¿Qué rango de recorrido tengo? Pues hombre, limitado, ¿verdad? No es, por ejemplo, como una sentadilla en el que se elonga muchísimo, es mucho más limitado. Le daríamos un 2 a este tipo de trabajo, de ejercicio, ¿vale? Cuando hablamos de la disrupción muscular o el daño muscular que genera este tipo de ejercicio, ¿vale? Tenemos que entender que cuando hacemos una sentadilla con máxima elongación, le damos un 5. De hecho, lo que genera las agujetas del glúteo justamente es ese punto de máxima elongación. Eso genera un montón de agujetas, ¿vale? Agujetas, disrupción muscular, etcétera. Por cierto, una cosita, si eres una persona curiosa y te gusta aprender de otros temas aparte del fitness, quiero comentarte que tenemos un canal secundario en el que comparto un resumen completo de un libro cada día. Lo tienes aquí abajo, en la descripción, te va a encantar. Cuando hacemos, por ejemplo, un trabajo de puente de glúteo o de hip thrust, le daríamos no un 5, sino más o menos un 3, ¿vale? Y después te explicaré por qué esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay mucha activación, pero poco componente excéntrico. Por lo tanto, pues al final esto haría que no tengas tanta dilución muscular. Y cuando hacemos un trabajo de activación, pero de quemazón, monster walk, trabajo en tumbado, sería básicamente un 2 en cuanto a trabajo excéntrico y de disrupción muscular, ¿vale? Todo esto va a afectar por completo a, digamos, la capacidad que tenemos para trabajar con frecuencia los glúteos. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, trabajas hoy una sentadilla súper fuerte, las agujetas van a ser brutales en el glúteo. Es decir, vas a tener que dejar entre 2, 3 o 4 días para recuperarte, mínimo 3 o 4 días, ¿bien? Sin embargo, cuando tenemos un trabajo, por ejemplo, de puente de glúteo o de hip thrust, el trabajo es muy bueno, pero la recuperación no es tan grande. Con 2 o 3 días va a ser suficiente. Y cuando hacemos trabajos de activación o de quemazón, que no hay tanta dilución muscular, prácticamente puedes trabajarlos a diario. Puedes hacerlo cada día, cada 2 días, es un trabajo, pues bueno, por esto te hablo de dilución muscular, por eso te hablo del componente excéntrico, porque cuanto más estiramiento, más pesado, más fuerte, que implica más tiempo de recuperación, cuanto más activo, pero con menos dilución, más frecuencia, y al revés, ¿bien? Entonces mucha gente me pregunta, David, ¿con cuánta frecuencia trabajo los glúteos? Pues depende mucho, depende de qué ejercicios metas, cuánta dilución muscular genere, cuánto componente excéntrico tenga, cuánto volumen metas, depende de un montón de cosas, ¿vale? Pero básicamente la norma sería pues lo que te he dicho. Ejercicios en los cuales encontramos el pico de máxima activación abajo del todo, como la sentadilla, deja en torno a 3 o 4 días. Ejercicios como por ejemplo el puente glúteo y el hip thrust, puedes trabajarlos cada 2 o 3 días. Y ejercicios por ejemplo de activación o de quemazón, puedes meterlos con frecuencia porque te vas a recuperar muy rápido de toda esta parte. Bueno, compañeros y compañeras, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de corazón que te haya gustado, espero de corazón que te haya servido y no olvides, por un lado, suscribirte, dejar tu manita arriba y revisar la descripción, que tienes un detalle súper especial que te va a encantar. En serio, mira la descripción. Nos vemos.